Bueno, muy buenos días. Vamos a hablar un poco hoy de una escritora mexicana, de Ángeles Mastretta, sin duda una de las narradoras más interesantes de los últimos años, una narradora cuya obra seguramente podemos analizar en relación con ese fenómeno literario que muchos críticos denominan post-boom, es decir, el tipo de narración que se produjo después de las grandes luminarias del boom y esas corrientes, dijéramos, experimentales, pro-vanguardistas, que daban lugar a un tipo de novela muy particular y que nos regaló grandes obras maestras, como La región más transparente de Carlos Fuentes, o La ciudad y los perros de Vargas Llosa, o El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, o Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Es decir, estas novelas totales, estas novelas eh, que aspiraban a la alta cultura y cuya estructuración en todo caso se emparentaba con la novela total, esa aspiración a contarlo todo que venía pues de la tradición decimonónica. La novela del post-boom trata de construir una diferenciación y en ese sentido se aproxima a una noción mucho más cotidiana, a una cierta reconciliación con la trama, lo denominan algunos críticos, en el sentido de que la experimentación estructural y del lenguaje no va a ser lo fundamental, sino que es un tipo de novela, un tipo de narrativa con una vocación mucho más mimética en relación con esas realidades latinoamericanas de los años 70 y más o menos hasta comienzos de los 90 en América Latina. Bueno, eso es un poco el entorno del post-boom, a partir del cual trataremos de abordar hoy la novelística de Ángeles Mastretta, con esta charla que se titula Ángeles Mastretta, Mujeres, Boleros y Revolución. La base de esta charla está en este libro que se llama El arte de la novela en el post-boom latinoamericano. Es uno de los capítulos en que se dedica a la narradora mexicana. Bueno, lo primero será decir que Ángeles Mastretta, además de ser escritora de ficción, tiene una larga carrera también como periodista. Ha hecho una serie de textos, de columnas de opinión en diferentes medios mexicanos, y posteriormente muchas de estas obras, de estos textos que inicialmente fueron publicados periodísticamente, se recogieron en libros. Dijéramos que sus obras de ficción arrancan en 1985 con una obra, su ópera prima, que a mi juicio también es su ópera magna. Estoy hablando de Arráncame la vida, una novela realmente muy interesante, que se inscribe, como digo, en estos parámetros de representación completamente diferentes a los del boom, que tuvo una recepción inicial bastante hostil también, ¿no? La otra novela es Mal de Amores, una novela que fue muy importante para la autora. Esta novela le valió ganar el premio Rómulo Gallegos, el premio más importante de literatura que se concede en América, y además pues es la primera mujer en ganar este premio. Posteriormente vienen otras obras, especialmente dos libros de relatos que me parecen estupendos, sobre todo Mujeres de ojos grandes. Un conjunto de relatos realmente maravillosos, la perspectiva femenina de la escritura, la vivencia de distintos tipos de conflicto, muchos de ellos relacionados, como vamos a ver más adelante, con el tema de la infidelidad, con la apropiación del cuerpo. Luego viene el conjunto de relatos titulado Maridos, y una novela corta que se llama Ninguna eternidad como la mía. Esa es como la base de la obra ficcional de Ángeles Mastretta. Los textos que recopilan sus trabajos periodísticos están en Puerto Libre, El Mundo Iluminado, es un conjunto también de textos periodísticos en el cual se incluye precisamente el discurso que Ángeles Mastretta leyó al recibimiento
del premio Rómulo Gallegos. Justamente de ahí, de ese texto, surge el título del libro, El mundo iluminado, y otros textos más, ¿no? El cielo de los leones, la emoción de las cosas. En los últimos años, Ángeles Mastretta ha transitado hacia una literatura más autobiográfica, hacia el género más cercano a las memorias. Entremos entonces en esa primera obra, en esa ópera prima, que le dio a Ángeles Mastretta una celebridad súbita, porque inmediatamente logró notoriedad. Quizá Mastretta no esperaba que esa novela tuviera la aceptación, el éxito de público y de ventas tan extraordinario que tuvo en su momento, porque fue traducida a muchos idiomas, fue vendida en diferentes países, fue una obra realmente de gran acogida, en un primer momento, en especial entre público femenino. Sin embargo, ese éxito inicial tenía su cara y su sello. Su cara era pues el éxito editorial de ventas, pero el sello era que una buena parte de la crítica, especialmente académica, recibió muy hostilmente esta novela y la descalificaron, quizá por, bueno, ya miraremos en detalle por qué, pero avancemos el hecho de que es una novela que transita por rutas literarias completamente diferentes a las del boom. Es una novela especialmente que se emparenta con un fenómeno de cultura popular, con un género descatalogado, que es el del melodrama, y todo lo que suena a melodrama pues es mirado despectivamente en los entornos de la alta cultura. Este es un melodrama, sin embargo no es un melodrama cualquiera, ya veremos que es un melodrama revisitado, reconfigurado y de alguna manera parodiado, enriquecido, para a partir de allí hacer una reflexión profunda sobre la realidad mexicana de la cual se ocupa. Digamos que, bueno, esos detractores y detractoras de Ángeles Mastretta en sus comienzos, pues, como decía, tuvieron una actitud incluso feroz. Esas descalificaciones realmente fueron muy desconsideradas. Me refiero, por ejemplo, me gustaría como compartir alguna de ellas, ¿no? De esas detracciones tan fuertes, ¿no? A ver si encuentro uno por aquí. Mira, por ejemplo, esta de Sara Sefcovic en México, dice, por ejemplo, esto: Arráncame la vida es una propuesta narcisista. La mujer es siempre la más bella, la más inteligente, la más rica, la más poderosa. Se divierte sin culpa, se libera de sus responsabilidades sin remordimiento y nunca sufre de verdad. Y por si fuera poco, un final feliz le augura el mejor de los futuros. Se trata de un personaje que, vestido de mujer, realiza el sueño de todos los clasemedieros de hoy: la riqueza, el poder y la libre sexualidad. Hay una descalificación, una actitud hostil, pero me parece una actitud desconsiderada porque no incorpora otros elementos, o no analiza mejor otros elementos que Mastretta tiene en su propuesta, concretamente el hecho de parodiar el género melodramático. Bueno, son muchos otros los autores que fueron hostiles con los críticos literarios, con Ángeles Mastretta. Me gustaría por lo menos señalar uno más o un par más, por ejemplo, especialmente Christopher Domínguez Michael, en su antología de la narrativa mexicana del siglo XX, plantea realmente unas detracciones muy fuertes, ¿no? Dice a propósito de Arráncame la vida, ¿no? Es una buena novela, cito a Christopher Domínguez. Es una buena novela, tersa en sus procedimientos y sencilla en sus pretensiones, pero su increíble éxito internacional corresponde más a la nada caprichosas leyes del mercado que a su profundidad literaria. Más adelante señala: los críticos que creyeron encontrar en Arráncame la vida la llamada de un nuevo realismo se equivocaron candorosamente. Se trata de un realismo rosa que no se atreve a decir su nombre, plagado de guiños convencionales y técnicas manidas. Como ven, el éxito pues comercial de esta novela en sus orígenes contrasta con una recepción crítica por parte de la academia verdaderamente hostil. Ángeles Mastretta, y quisiera un poco en esta charla
compartir algunos de los elementos constitutivos de eso que podríamos llamar su poética de autora, su manera de mirar el mundo, su cosmovisión, pero también el repertorio de recursos expresivos con los cuales ella elabora su literatura, una literatura muy interesante, una literatura, como digo, inscrita en ese parámetro más general que es el del post-boom, de la novela del post-boom. El primer elemento que quiero destacar en esa poética de autora de Mastretta podríamos denominar la mirada femenina, ¿no? Ángeles Mastretta, palabra de mujer. ¿Qué dice Mastretta? Porque a veces es un poco contradictoria la concepción que tiene Mastretta sobre este particular. En muchas entrevistas ha señalado que ella no cree que existe una literatura femenina, pero en otras parece contradecirse. Sin embargo, ¿por qué hay esa manera como tan ambigua de relacionarse con el mundo de lo femenino, o por lo menos con asumir una postura feminista? Sabemos que Mastretta ha participado activamente en revistas feministas y ha publicado artículos bastante combativos, pero hay unas razones de fondo. Ella dice, claro, hablar de que hay una literatura femenina puede que sea discutible. Sin embargo, ella adelanta lo siguiente: lo que sí hay es un punto de vista femenino, y eso marca una manera distinta de narrar. Una manera en que ella ejemplifica este planteamiento tiene que ver con cómo ocurre la mirada sobre la mujer en novelas, por ejemplo, del siglo XIX. Ella nos recuerda pues esas obras maestras de autores, por ejemplo, como Tolstói, ¿no? Su Ana Karenina, o por ejemplo, como Gustave Flaubert y su memorabilísima Madame Bovary. Estas historias sobre mujeres adúlteras, escritas, miradas desde la perspectiva masculina, han logrado una gran agudeza y una gran profundidad de ese entorno, de esa concepción de lo femenino. Sin embargo, nos alerta a Mastretta. Fíjense ustedes cómo al final esas novelas cierran con una actitud de parte del narrador que organiza ese mundo, con una actitud bastante hostil, y esas heroínas femeninas son duramente castigadas, terminan en muertes terribles. No hay detrás de ese cierre del relato una concepción patriarcal desde la cual finalmente el adulterio o la infidelidad son sancionados severamente. Mastretta dice, mis mujeres son infieles, pero nunca en los cierres resultan castigadas. Eso plantea una gran diferencia en la perspectiva, en el modo de mirar el mundo de la mujer. Entonces ella, a partir de esa ilustración, nos recuerda que si no hay una literatura femenina, sí hay por lo menos una perspectiva femenina en la manera de asumir el relato. Y este tema de la infidelidad es un tema justamente de los más centrales en la literatura de Ángeles Mastretta. Muchos de sus relatos que están contenidos en Mujeres de ojos grandes e incluso en Maridos, pues son relatos de mujeres infieles que se apropian de su cuerpo, que viven libremente su sexualidad, si bien esa emancipación de la cultura patriarcal no se realiza plenamente en otros aspectos. En cualquier caso, incluso en Arráncame la vida, pues vemos justamente una mujer que logra vivir con una gran libertad su sexualidad, por más que su cotidianidad, sin embargo, está inscrita en los parámetros de la vida marital de un esposo machista, que es Andrés Asensio, el general. Bueno, entonces quería señalar un poco ese tema de la palabra de mujer y cómo ella defiende la perspectiva femenina. Ahora, cuando a Mastretta se le pregunta si su literatura es una literatura femenina, también trata de desmarcarse de ese calificativo, porque sabe que finalmente eso puede ser muy restrictivo en términos del público. Quiero decir, Ángeles Mastretta ha afirmado: yo no quisiera ser entendida, recordada como una autora de libros para mujeres, sino de novelas simplemente. Es decir, Ángeles Mastretta sabe que hay un doble filo peligroso
en ese hecho de asumirse como una narradora femenina radicalmente, porque lo que hace es un fenómeno de restricción de lectores o de construir una especie de gueto contra lo cual ella, por supuesto, está enfrentada, ¿no? Bien, quisiera leer un poco esta concepción, porque Mastretta llega a la mirada femenina no por una concepción teórica, sino por una agudeza en su manera de ver la condición humana, y me parece que eso la convierte en una gran novelista. Mastretta nunca deja de ser una persona que indaga el mundo de sus personajes con absoluta sinceridad, con absoluta intuición, y no es que esté dedicada a hacer una novelística que parte de preconceptos, porque pues por supuesto que eso la llevaría a una novelística panfletaria. Lejos de eso, Mastretta es una escritora supremamente festiva y como buena novelista, su mirada está nutrida por la intuición y por la sinceridad. Voy a leer esta afirmación de Mastretta a este propósito. Dice: sí creo que mis personajes son mujeres en busca de su emancipación, pero no son teóricas del feminismo. Mi intención fue valerme de la búsqueda y de la curiosidad de una mujer inconforme para contar un mundo que provocaba mi curiosidad, frente al cual no pude sino manifestarme inconforme, dice Mastretta, ¿no? La conducta de mis personajes es contradictoria y no responde a ninguna voluntad teórica, sino a su propio descubrimiento de que las cosas no tenían por qué ser como eran y de que era posible intentar vivirlas de otro modo. Fíjense, me parece bellísima esa claridad que tiene Mastretta al respecto, porque sus heroínas son heroínas que también tienen pies de barro, son heroínas que también tienen grandes contradicciones. Por eso su literatura se aleja del panfleto, y ese es uno de los grandes méritos de esta narradora. Un personaje como el de Catalina Guzmán de Asensio, la protagonista de Arráncame la vida, fíjense, tiene una actitud de apropiarse de su cuerpo, tiene una serie de amantes, lleva a cabo esa transgresión, y sin embargo siempre respalda a Andrés Asensio, su marido, machista, infiel, en fin, patriarcal en todos los sentidos. Siempre lo respalda en su dinámica política, siempre lo respalda empresarialmente, a unas sabiendas de que detrás de la gran fortuna que amasa hay crímenes horrendos, ¿no? Entonces, eso hace que Catalina sea un personaje contradictorio. Por una parte, contraviene los dictámenes patriarcales en la actitud hacia su cuerpo, hacia su propia intimidad, hacia la vivencia de la sexualidad, pero por otra parte, opera colaborativamente con su marido en la perspectiva política, que es infame porque es una perspectiva de esta clase emergente que aparece en México tras la Revolución Mexicana y que se apropian del Estado para usufructuarlo de la manera más corrupta y más criminal. Entonces no es una heroína pues como un modelo a imitar, sino que es un personaje mucho más creíble, mucho más cercano a las condiciones de contradicción que son propias del ser humano. Me parece que eso también habla mucho en favor de la literatura de Mastretta, de su mirada de mujer, que yo diría es una mirada femenina, más no feminista en el sentido, dijéramos, proselitista de ese término. Pasemos a un siguiente elemento que me parece clave en esa concepción literaria, novelística y cuentística de Ángeles Mastretta, y está relacionado con el tema de la revolución. Hay en Mastretta una vocación por volver sobre los mitos de la Revolución Mexicana, pero desde una perspectiva absolutamente crítica. Esta idea propongo rastrearla bajo el título La Revolución Traicionada, Poder, Corrupción y Vida Privada. Ante todos los relatos, dijéramos, grandilocuentes que suelen sobrevenir a un periodo revolucionario donde se magnifica la figura de los héroes, entre comillas, hay en cambio por parte de Mastretta una actitud contestataria y supremamente crítica para mostrar las inconsistencias, la corrupción, el crimen
que se esconde bajo la figura de esos héroes que se inflan a base de discursos de la prosopopeya y de la grandilocuencia de los vencedores, ¿no? Lo que nos va a mostrar Ángeles Mastretta en su manera de ver la revolución es la tremenda confusión que reinó en ese periodo revolucionario en México. Bueno, además una perspectiva que viene desde la vida íntima, ¿no? ¿Cómo es la vida privada? ¿Cómo es la cotidianidad de estos grandes personajes políticos, de estos grandes militares, grandes entre comillas? Y eso me parece, se emparenta con el tema también de la mirada femenina. Mientras los hombres en la cultura patriarcal reclaman para sí el espacio de lo público, que incluye la administración del Estado. Por otra parte, sigue habiendo un mundo doméstico que está gobernado por las mujeres y la vida discurre predominantemente en esos espacios. Y es allí donde estas mujeres de Mastretta realmente tienen un verdadero poder, y ella lo señala, ¿no? Y además nos permite ver las contradicciones de estos grandes héroes en su cotidianidad, sus miserias cotidianas en la vida doméstica, en la vida privada. Así que esta mirada de Ángeles Mastretta sobre la revolución es una mirada diferente, femenina, sobre lo privado y en todo caso en contra de la grandilocuencia heroica de los discursos que construyen los triunfadores. Sigamos un poco más adelante con esto. Hagamos esta cita que me parece interesante de la crítica Ana Figueroa a propósito de la manera de mirar la revolución que tiene Ángeles Mastretta. Dice Ana Figueroa: los hechos que ocurren en la cocina, en el mercado, en la iglesia, son parte importante de la narración que va conformando la ciudad y el modo de ser de su gente. Fíjense que frente a ese discurso que pretende abordar la vida social solamente desde la esfera de lo público, se contrapone otro discurso que entiende la cotidianidad en el ámbito doméstico como un elemento absolutamente fundamental, porque es ahí donde se cuecen las costumbres, es ahí donde las interacciones determinan incluso la cosmovisión, ¿no? Por eso Mastretta entonces nos regala una mirada tremendamente reveladora sobre el universo postrevolucionario. Estaba pensando, por ejemplo, en su novela también Mal de Amores, ¿no? Donde vemos la historia de amor de dos personajes también muy contradictorios. Esa heroína que se queda en casa, ese marido que se va y viene, va y vuelve, porque participa en cuanta batalla se le pone enfrente, pero es un marido siempre ausente. Y como este personaje, precisamente, Emilia Sauri, va a encontrar un amante mucho más sosegado en el médico que se allega a su casa y con el cual termina viviendo, ¿no? Entonces, también ese discurso de la búsqueda grandiosa y heroica de los personajes militares se contrapone a una concepción más, como ya he dicho, doméstica. A propósito de esto, de la película, además, que se hizo sobre Arráncame la vida, el actor Daniel Jiménez Cacho, que protagoniza Andrés Asensio, que encarna el protagonista, dice: en Arráncame la vida existe todo el drama, la realidad política, al igual que las pequeñas cosas de la gente, pero el telón de fondo, el verdadero conflicto histórico, además de mostrar la liberación de una mujer, es dar a conocer cómo los mexicanos nos convertimos en los hijos del fraude, de la simulación, de la impunidad. Bien, vamos a pasar al siguiente elemento que había sugerido al comienzo de esta presentación. Arráncame la vida, el melodrama parodiado. Justamente el elemento de concepción estética que lleva a los detractores de Mastretta a ser mucho más feroces con su obra, creo que corresponde a una tergiversación, a una falta de comprensión de la propuesta narrativa que ella hace, puesto que el melodrama, tal como lo construye ella en sus obras, no se limita a la ejecución de un modelo además estereotipado, como lo es el del melodrama.
sabemos que el melodrama es un género, bueno, que viene del siglo XIX especialmente, es un género absolutamente conservador, patriarcal, donde tenemos la historia de amor idealizada, el héroe, la heroína, siempre impolutos, siempre moralmente pues edificantes, la figura del villano, que es quien se contrapone a ese amor y va a generar todos los conflictos y los obstáculos para que esa historia llegue a un final feliz. Es decir, fíjense que los personajes del melodrama incluso son personajes maniqueos. El bueno es bueno, el malo es malo, ¿no? El héroe y la heroína son moralmente impecables, mientras que el villano pues es la personificación del mal, una mirada bastante maniquea, muy, dijéramos, esquemática y también muy ¿cómo decirlo? Muy puritana, muy conservadora, pero no es de esa manera como Ángeles Mastretta visita el melodrama, sino que su mirada es una mirada paródica, se vale del melodrama y las argucias que este tiene para captar el público, pero allí hay una mirada renovadora. Ella en realidad hace una parodia del melodrama y creo que eso lo perdieron de vista los críticos que fueron tan desconsiderados con su manera de concebir la novela, ¿no? Miramos un poco en detalle esa idea del melodrama parodiado, y la misma Mastretta lo decía, ¿no? En alguna entrevista planteaba esta afirmación que voy a leer. Yo no creo que debamos despreciar el melodrama, dice Mastretta, pero sí mejorarlo. El gran chiste de hacer literatura con el melodrama es ponerle adentro ironía, sentido del humor y malicia. Me parece que esta afirmación recoge una estética, una concepción de la novela que está en el corazón del modo como narra Ángeles Mastretta en todas sus obras ficcionales, tanto en Arráncame la vida, como en Mal de Amores, como en los libros de cuentos Mujeres de ojos grandes y Maridos. Son melodramas donde hay humor, donde hay chiste. Quizá uno de los elementos más importantes tiene que ver con la contravención a la cultura, al conservadurismo, al puritanismo que está detrás del melodrama. Pensemos en el personaje por ejemplo, de Catalina en Arráncame la vida. Fíjense que Catalina supuestamente la heroína y sin embargo lo que hace muy creativamente Mastretta es fundir personajes. A ver, en el melodrama está el héroe, la heroína, por un lado, y por otro lado el villano, y también está el bufón, que es quien hace reír, que tiene la función de refrescar un poco la mirada del espectador o del lector cuando sobrevienen las escenas más conflictivas. Pero lo que hace muy creativamente, me parece a mí, Ángeles Mastretta, es que funde personajes. Catalina, a la vez que es la heroína, también es bufón, porque su manera de contravenir, de controvertir a su marido siempre es festiva y siempre da lugar a la hilaridad, a la risa, a la carcajada, ¿no? Desde la escena en que se casan, ¿no? Cuando ella dice, no, yo no soy Catalina de Asensio, ¿por qué voy a ser tuya? Yo no soy tuya. Y le dice, no, claro que eres mía, tú pasas a ser parte de mi familia. Entonces le dice ella, ¿y tú por qué no pones Andrés de Guzmán? Y él le dice, pues porque no funciona así, Cholita, porque tú pasas a ser mía, no yo tuyo. Y en ese diálogo, en realidad lo que hay es una mirada, insisto, muy corrosiva sobre el mundo patriarcal y la dominación masculina. Catalina de Asensio en sus diálogos siempre está a contravía de lo que dice Andrés, pero esos diálogos son ingeniosos y en todo caso siempre repletos de humor. Por el lado de Andrés Asensio, él al mismo tiempo es el héroe, pero también es el villano. Incluso ya al comienzo, cuando lo describe, dice, parecía tener dos bocas, ¿no? Una boca que era con la que la cortejaba y la seducía, y la otra boca que era la boca que utilizaba para insultar y para ordenar los crímenes, ¿no? Ahí están fundidos los dos personajes. Y cuando él la estaba seduciendo, pues claro, es un hombre absolutamente amable, cordial, cariñoso, impecable, pero tan pronto como ese amor se consolida y él se casa, le propone matrimonio, o más bien se la roba,
le impone el matrimonio a esa familia que tiene una situación económica difícil, y aunque Catalina acepta de muy buena gana el matrimonio, por supuesto con sus condiciones particulares, pronto descubre ella en la vida marital que ese ser tan maravilloso en realidad era un sujeto despreciable y un criminal. Y luego van a llegar las huellas de sus crímenes permanentemente en la queja de viudas, de huérfanos, a la casa de los Asensio. Entonces tenemos allí es que esa fusión de heroína y bufón, y por otra parte héroe y villano, le va a dar a los diálogos y al itinerario de la trama una creatividad insospechada, que va a renovar y que va a permitir la parodia de lo melodramático, tal como lo practica Ángeles Mastretta. Creo que perdieron de vista el elemento fundamental, de fondo, en la poética de Mastretta, sus críticos más y sus detractores más furibundos. Y hay más, ¿no? Fíjense que la heroína en Arráncame la vida es una heroína que lleva a cabo las grandes transgresiones, ¿no? La heroína del melodrama, ya decíamos, es la madre pura, casta, ¿no? Celebrada como impoluta, y tenemos que Catalina, cuando se embaraza, justamente estando embarazada, lleva a cabo su primera infidelidad porque su marido no la vuelve a tocar y se va con otras mujeres, y ella inicia sexualmente a un amigo de la infancia, ¿no? Y en esas escenas del encuentro sexual, ¿cómo decirlo?, de la ejecución de la infidelidad en pleno embarazo, pues es absolutamente contrario a la ética, a la moral conservadora del melodrama. No entiendo por qué los críticos iniciales no se dieron cuenta de lo que había allí. Y luego además los discursos que hace Catalina D'Asensio contra la maternidad son furibundos. Dicen, ¿no? ¿A quién se le ocurre inventarse que uno se siente muy bonita cuando está embarazada? A mí me daban unas ganas de vomitar horribles, y uno queda toda deforme con una barrigota por delante. Qué pereza, yo detesto la maternidad. O sea, ese discurso pues será el discurso de cualquier mujer, menos de una mujer acomodada a la figura de la santa del hogar, que preconiza el melodrama convencional. En fin, uno puede rastrear por todo lado en la obra de Mastretta que su melodrama no es un melodrama a la usanza más tradicional. En los cuentos ocurre lo mismo, ¿no? Estas son mujeres, especialmente en el cuento Mujeres de Ojos Grandes, son mujeres del periodo inmediatamente postrevolucionario, ¿no? Son mujeres que revisitan una serie de temas muy interesantes. Por ejemplo, hay en Ángeles Mastretta un recuento permanente de lo que significa reencontrarse con los amores del pasado, ¿no? Con los exnovios, ¿no? Con los examantes, y esto da lugar a nuevos encuentros eróticos de estas mujeres que celebran la apropiación de su cuerpo y que disfrutan de una sexualidad sin cortapisas, ¿no? Por otra parte, también hay otros temas que reaparecen en la cuentística, que atraviesan toda la obra narrativa de Mastretta. Uno de ellos, por ejemplo, que me parece también tan importante como el de la infidelidad femenina, es el de el homenaje al padre derrotado. En la cultura patriarcal, con toda su crueldad, también hay hostilidades terribles contra la misma figura del hombre. El hombre está obligado a ser triunfador, el hombre está obligado a ser exitoso, ¿no? Está condenado al éxito, si se me permite esa expresión, digamos, ese oxímoron, está obligado a ser exitoso. Y fíjense ustedes que muchos hombres no, muchos hombres fracasan, y la cultura patriarcal también los sanciona con mucha severidad. El fracasado es el loser, ¿no? El perdedor, y muchas de sus hijas son las protagonistas. Muchas de las hijas de los perdedores son protagonistas en los relatos de Mastretta, en Arráncame la vida también, y vemos que esa hija posteriormente tiene éxito y hace todo un esfuerzo por reivindicar la figura de su padre fracasado, porque ha sido un buen padre, porque ha sido un padre amoroso, ha sido un padre con el cual ha tenido una gran complicidad y del cual ha derivado un fuerte respaldo. Esta heroína femenina, que posteriormente, cuando llega al éxito en su vida, tiene como una de sus obligaciones morales reivindicar la figura de su padre. Eso le pasa
a Catalina de Asensio, pero también le pasa a muchas de estas heroínas de los cuentos de Mastretta. Y tenemos ahí un segundo elemento característico de su obra novelística, yo diría la infidelidad trascendida, más allá de las sanciones del patriarcado, una infidelidad que es festiva, que nunca es contada de manera culposa. Estas mujeres de Mastretta son cualquier cosa menos culposas, son infieles festivas y saben que en el silencio y en la complicidad habita la posibilidad de ejercer el derecho al cuerpo, a su propio cuerpo. El padre que, perdón, en esa misma línea de la infidelidad está el encuentro con los amores del pasado que van y vuelven, ¿no? Esos amores golondrina que van y vuelven todo el tiempo, como le ocurre pues a la protagonista, a Emilia Sauri, en Mal de Amores, y a las protagonistas de los relatos, ¿no? Y un último elemento, perdón, el tercer elemento que quería señalar es el de la reivindicación del padre, y un cuarto elemento temático que va y vuelve y que podemos rastrear en distintas obras, es el de la viudez como una instancia de liberación, ¿no? Eso le ocurre a Catalina, precisamente, en primer lugar, en esa ópera prima de Ángel Mastretta, que a mi juicio es, además de ópera prima, su ópera magna, es su obra maestra. Pues Catalina de Asensio, al enviudar, al librarse de ese yugo que le imponía el general Andrés Asensio, se abre hacia una nueva perspectiva del mundo, ante maridos crueles, ante esposos infames, patriarcales, dominadores, severos. La viudez aparece como una instancia de liberación, de reconciliación con la vida. Aparecen con frecuencia entonces relatos en los cuentos de esa viudez liberadora. Bueno, yo quería un poco compartir estos a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, estas características de la narración en Mastretta. Señalar además que Mastretta evita las estructuras excesivamente complejas, hay una reconciliación con la trama, una llaneza en el narrar, pero es una llaneza que está lejos de la simplicidad, puesto que la creación, lo más, dijéramos, renovador, está en la dimensión paródica, en Ángeles Mastretta. Su prosa es extraordinaria, es de una enorme musicalidad, de una gran capacidad de seducción. Mastretta es una narradora impecable que sabe capturar y mantener con mucha eficacia el interés del lector en sus relatos. En Mastretta, las obras narrativas de Mastretta parecen responder a aquella máxima que la historia nos recuerda: prohibido aburrir. Nunca se aburre uno leyendo a Mastretta, que por otra parte es una narradora alejada de los parámetros que pensaban el escritor o la escritora como el gran intelectual. Ella se desmarca de esa idea, se reconcilia con lo cotidiano, con lo trivial, porque entiende que un elemento fundamental de la vida discurre precisamente en los escenarios más privados, en los escenarios domésticos, que ella conoce con una tremenda profundidad, que ella indaga con una gran agudeza y que nos cuenta con una prosa siempre festiva, siempre maravillosa, que no abandona al lector, ¿no? Quisiera leer una de sus frases sobre cómo entiende ella su arte de narrar, ¿no? Porque me parece que es bastante certera, ¿no? Ella dice, vamos a ver si lo encuentro aquí. Ella dice, lo que me gusta es escribir libros que den a la gente algo así como un boleto de avión para irse a otro mundo. Esto se lo dice ella a una crítica literaria que la entrevista, a Bárbara Mujica. Les recomiendo mucho esa entrevista, que es muy valiosa. Lo que me gusta es escribir libros que den a la gente algo así como un boleto de avión para irse a otro mundo, algo así como la oportunidad de fantasear, de soñar, de sentir otro mundo, de sentir que ellos pertenecen a otro mundo. Ese viaje, la verdad es que siempre lo consigue por su gran habilidad narrativa y por su prosa siempre exquisita. Bueno, eso es lo que ya quería compartir sobre esta charla, que hay unas
una serie de elementos bibliográficos que pueden ser interesantes para ustedes. Texto de Aida Apter Crañolino sobre el melodrama, la entrevista que acabo de leer ese fragmento, de la cual procede, que es el de Gabriela de Ver. María Ángeles Cantero nos habla del boom femenino hispanoamericano en los años 80. Bueno, Christopher Domínguez Michael, que es el autor que digo, uno de sus detractores más fuertes. Marcelo Fuentes hace un interesante análisis también de la mujer en Arráncame la Vida, y Monique Lemaitre hace un estudio muy valioso sobre los elementos de la historia real de Puebla, porque los relatos de Mastretta, ella es de Puebla, aunque luego fue a vivir, a estudiar a la UNAM en México, en Ciudad de México, pero ella es de Puebla y su universo ficcional discurre predominantemente en Puebla, tanto en Mal de Amores como en Arráncame la Vida. Otra cosa que querría decir para cerrar es que afirmé al comienzo de esta presentación que las lectoras, los lectores de Mastretta eran inicialmente lectoras sobre todo. Hoy por hoy creo que eso ha cambiado. Yo creo que ella es hoy una autora de referencia a la literatura latinoamericana, la crítica que inicialmente la reivindicó, que fue sobre todo la crítica feminista, hoy también se ha ensanchado y no solamente corresponde a esta orientación teórica, sino que cada vez más aparece una valoración sobre el gran trabajo literario de Ángeles Mastretta. Yo no dudo en invitarlos a leer esta autora, que, como digo, nos permite un diálogo muy interesante con ese fenómeno de época que suele denominarse el post-boom. ¿Qué pasó con la novela en América Latina entre los años 70 y comienzos de los 90? Un poco más de 2 décadas en las que la literatura del continente transitó por rutas distintas a las cuales nos había habituado el famoso boom latinoamericano. Y entonces ella me parece una escritora emblemática del post-boom, como lo sería el colombiano Andrés Caicedo, o como lo sería el chileno Antonio Escármeta, o como lo sería el argentino Manuel Puig. Ángeles Mastretta, una mujer del post-boom, una literatura que merece muchísimo la pena mirar. Bueno, muchas gracias por su atención a esta charla. Espero que les sea de ayuda y sobre todo de motivación para ir a la obra de esta maravillosa argentina.